Y aquí en Claves para un Mundo Mejor es un honor tenerlo al rector de la Universidad Católica Argentina, que además nuevamente lo felicitamos por la alta imagen positiva que tiene la gente de la docencia y de todo el equipo de la UCA, sin duda que es un gran orgullo. Bueno, a mí me pone contento y realmente me siento muy feliz de poder trabajar acá en la UCA, de poder cumplir la misión, de poder educar y educar en valores, que no es solamente formar recurso humano para conseguir un mejor empleo, sino formar un recurso humano que impacte en la sociedad por su actitud, por su forma de ser. Algo que la humanidad necesita ahora, que más allá de hablar de las medidas sanitarias, que todos ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, de cuidarnos es cuidar al otro. ¿Cuáles son las palabras que usted le puede decir a la gente que puede tomar de esta crisis, que también es una crisis en valores, una crisis humanitaria? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Toda crisis siempre genera una oportunidad, ¿no? Es como el día y la noche, que en algún momento oscurece, pero después vuelve a salir el sol, ¿no? Vuelve otra vez a renacer, vuelve a rebrotar. Una epidemia en la historia de la humanidad siempre ha generado grandes temores, siempre ha modificado la demografía, ha modificado los grupos de poder, ha modificado la economía, así que es esperable que también esta epidemia genere cambios demográficos, genere cambios en los perfiles epidemiológicos de la población, genere cambios económicos y cambios en las posiciones de poder. Pero es muy bueno también en los aspectos reflexivos, interiores a nosotros. Creo que el hombre de repente, que era el dueño absoluto y tenía el poder absoluto sobre la naturaleza, sobre el mundo y sobre sí mismo, se da cuenta que es una pobre cosa, se da cuenta que es vulnerable, que un pequeño virus que él no llega ni a mirar ni a ver puede llegar a generarle la muerte, ¿no? Y esto le genera angustia. ¿M? Y entonces es un buen momento para reflexionar y parecería como que las cosas no son por casualidad, que justo en Cuaresma haya aparecido este brote epidémico, en donde el hombre tiene que entrar en introspección y pensar otra vez en cuál es su rol, cuál es su fin en esta sociedad, ¿no? Y pensar en el otro, porque ahora empieza a pensar en el otro, ¿no? Y en el otro hay veces hasta por cuestiones mezquinas, no sea que te enfermes vos porque la enfermedad tuya también va a ser mi enfermedad, ¿no? Y en revalorización también del otro. Yo creo que hace 3 meses atrás el prestigio y la retribución económica que tenía el número 9 de un equipo de fútbol, sin nombre de equipo ni de número 9, era altamente superior al de una enfermera. Hoy por hoy empezamos a valorar el trabajo de la enfermera, empezamos a percibir lo que ella está haciendo para ayudar al prójimo, ¿no? Y estoy seguro que ese número 9 sería capaz de donar todo su sueldo a la enfermera para que la enfermera lo atienda a él o a su grupo familiar si se enfermara, ¿no? Así que en estos momentos creo que hay que valorizar esto. El otro punto, la obligación de estar en cuarentena, ¿no? La obligación de estar en cuarentena nos obliga a estar adentro de casa en algunos casos. Todavía no ha llegado a nuestro país, pero en Europa sí. Y esto lleva al reencuentro de la familia, al volver a tener la oportunidad de hablar con los hijos, de tener más tiempo, de pensar un poco en ellos, ¿no? De acompañarlos en esto, ¿no? De la lectura de algunas cosas en la casa que antes no se podían hacer, del compartir cosas, ¿no? Así que creo que de todo esto se sale con daños que probablemente sean enfermedad y muerte en algunos casos, pero también con una ubicación del hombre en el mundo distinta, ¿no? Creo que es un valor. También es un momento para volver a leer, o para los que no leyeron, la Laudato Si, que habla tanto de la casa común. Y creo que lo que nos estamos dando cuenta es que lo que dijo el Papa, ¿no? Que todos vivimos en una casa común y si no la cuidamos entre todos, seguramente la casa común va a terminar mal. Pero tal cual, el Papa fue premonitorio en esto. La Laudato Si fue un documento fundamental, que no es solamente un documento de un grupo de los, podemos llamar, ecologistas, no es solamente un movimiento ecológico. ¿Eh? Cuando hablamos del medio ambiente, ciertamente hablamos del medio ambiente físico, hablamos del medio ambiente químico, hablamos del medio ambiente también social y del medio ambiente espiritual, ¿no? Y el hombre no está descontextualizado del mundo, el hombre forma parte de este mundo. Tal vez en los últimos tiempos el hombre se ha centrado en sí mismo, el egoísmo del hombre, y pensar que el hombre podía arrebatarle a Dios el poder de la creación, ¿no? Y de golpe nos damos cuenta que no tenemos ningún poder, ¿no?
Entonces, el hombre vive en este mundo, vive rodeado de otros seres humanos que los necesitan, ¿no? Un recién nacido es altamente vulnerable si no tiene la presencia de la familia que lo ayuda, ¿eh? Algo que también decía el Papa Francisco en la cultura del descarte, que tanto se mira también a los adultos mayores ahora y a los más indefensos, a los niños. Bueno, esta cultura del descarte es terrible y está llevando en algunos casos a la desaparición del hombre mismo, ¿eh? Fijémonos en Europa, ¿eh? Un refrán de la otra vez del Papa que me pareció genial, hablándole a los adultos mayores que le decían, ustedes son el presente y el futuro de Europa. Ya no hay nacimientos, ¿no? Entonces, en un mundo de consumo permanente, ¿eh? Hace falta que la población produzca y consuma, produzca, consuma. Fíjense que los economistas lo único que hablan es de cómo incrementar el consumo, cómo incrementar la producción y el consumo. Y entonces, en esta teoría de incrementar la producción y el consumo, hay dos grupos etarios que no sirven para esta mentalidad, que son los recién nacidos, que hacen de que la mamá tenga que dejar de trabajar, hacen que la mamá y el papá se distraigan en algo que no sea trabajar, hay que descartarlo. Y el otro extremo, el anciano, que hace que la mamá o el papá tengan que cuidar a los abuelos. Entonces son descartables. Necesitamos esta población de la franja media que trabaje, produzca y consuma. Casi como los criaderos de pollos, que se los pone ahí en una jaula, come, 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 engordá, que en algún momento te corta el cuello. Bueno, en esta situación lamentablemente estamos llevando a la humanidad. Y epidemias como esta sirven para la reflexión, sirven para pensar qué estoy haciendo en este mundo, cuál es la razón de ser, qué más necesito que tener la comida, una familia y una vivienda, cuánto más necesito para alcanzar la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad más que disfrutar de este mundo y de los seres queridos, ¿no? Grandes preguntas mucho más importantes que saber lavarse bien las manos. Claro, si fuera por lavarse las manos, mire, ya tantos han hablado de cómo lavarse las manos, tantos han dicho hasta el día y la hora en que va a llegar el virus a la Argentina y cómo se va a comportar, y después, en menos de 24 horas, tienen que cambiar el discurso, ¿eh? También otra cosa para cerrar un poco también como médico, digamos, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad, Claves busca siempre transmitir las buenas noticias, pero también desde la ciencia, ¿no? Y qué importante es saber, porque también la gente no sabe a veces a quién creerle, o uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación también y de la ciencia trabajando en conjunto? Hoy por hoy hay tanta información, el hombre tiene acceso a través de Internet a tanta información, que tanta información confunde. O sea, es un cúmulo de información y hay que ver cuál es la información real, verdadera. Hay mucha falsa noticia en Internet. Cualquiera puede escribir cualquier cosa en Internet y aparece un montón de información. El tema es saber despejar, ¿no? Como yo digo últimamente, es como el libro este de Borges Funes, El Memorioso. Se acordaba de tantas cosas, de su infancia, de su vida, de lo que había comido el día tal, que al momento de discernir tenía tanta información que no sabía seleccionar qué era lo que realmente servía, ¿no? Internet tiene todo eso, ¿eh? Y los medios de comunicación a veces están recontracargados de información y esa información abruma. Muchas veces abruma porque se reitera, se dice siempre lo mismo, y otra vez abruma porque no se dice lo importante, lo trascendente, ¿no? Entonces estamos viendo el tema del lavado de las manos o el tema del toser y demás, y ni así tampoco la gente la cumple. Creo que los medios de comunicación tienen un rol responsable, muy importante, no solamente en esta epidemia, sino en la transmisión de un montón de otras cosas, ¿está? Y deberían informar recurriendo a distintas visiones, no una única voz, no única expresión. Hay muchos medios que recurren siempre a las mismas expresiones, ¿eh? Y la música sale de sonidos discordantes, de ahí sale la mejor melodía. Cuando suena una sola tecla, la melodía no es la que corresponde. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, ¿eh?